Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hubieron muchos personajes en la historia de la humanidad que plantaron raíces sobre esta promesa. Hoy te presentamos en tu programa a estos intrépidos, a estos héroes de la fe. Con ustedes su anfitrión, Josué Miranda. ¿Cómo estás? ¿Alguna vez te detuviste a pensar cuán grande es nuestro Dios y cómo su gracia y misericordia pueden cambiar la vida de las personas? Esa gracia transformó a un borracho y apostador en un padre de huérfanos. Durante su vida, este hombre fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10,000 huérfanos. También lideró el establecimiento de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120,000 niños huérfanos. Soy Josué Miranda. Acompáñame a ver la historia de uno de los héroes de la fe, la historia de George Mueller. George Mueller nació en una ciudad llamada Kronstadt, ubicada en lo que hoy conocemos como Alemania, el 27 de septiembre de 1805. A sus 10 años, con el fin de que se formara como clérigo luterano, su padre lo envió a una ciudad cercana llamada Halberstadt, pues quería que su hijo pudiera gozar de la tranquilidad y las comodidades que se le otorgaban a las personas que formaban parte de la iglesia estatal. Sin embargo, desde pequeño se vio atraído por el juego, el alcohol y una vida de vicio. Tanto así que en el lecho de muerte de su madre, cuando Mueller tenía tan solo 14 años de edad, había amanecido borracho deambulando por la calle, sin tener noticia de lo sucedido. 2 años más tarde, fue arrestado por robo y llevado a prisión. 24 días después de estar allí, su padre lo azotó y lo envió de regreso a la universidad para que se graduara como pastor. No le importaba si profesaba la fe o no, solamente quería que George tuviera una vida cómoda y digna. A George no le interesaba Dios ni nada que tuviera que ver con él. Pero un día George fue invitado a una reunión cristiana. Para no ser descortés, George aceptó ir de mala gana y sin interés. Sin embargo, ese tiempo de comunión con otros cristianos fue tan impactante para la vida de George Mueller que creyó en el mensaje del Evangelio de Jesucristo y comprendió que Dios había iniciado una obra de gracia en su vida. 2 años después de haberse convertido, decidió ingresar a la Universidad de Hull para estudiar y profundizar en su conocimiento de Dios. Inmediatamente después de terminar sus estudios, decidió hacerse misionero en Bucarest y también se ofreció para ser partícipe de la Sociedad Misionera de Londres. 1 año después de unirse, empezó a sufrir de una enfermedad que consideró providencia de Dios y por ello tuvo que mudarse a un pueblo llamado Teignmouth, en Inglaterra. Durante los primeros días de su llegada a Teignmouth, se hospedó con un hombre llamado Henry Craig, que Dios usó para bendecirlo y transformar su vida, enseñándole su gran necesidad de agradecerle a Dios por la misericordia que había tenido con él. Aunque había creído en el Señor Jesús, Mueller había sido un hombre escéptico con algunas doctrinas fundamentales del cristianismo. Así que, estando allí y asistiendo a la capilla del pueblo, fue confrontado por las Escrituras y convencido por la gracia que Dios tiene con los que ama. De esta manera, entendió la importancia de la lectura y meditación en la palabra de Dios. Un tiempo después comenzó a ejercer como pastor en la capilla de Teignmouth y junto a su esposa decidió cambiar algunas prácticas con las que no estaba de acuerdo. Entre las prácticas que anuló estaba el alquiler de sillas a una élite específica de personas que podían pagarlas y que impedía que los más pobres pudieran sentarse y escuchar de cerca el sermón, pues no tenían con qué alquilar su propio asiento. Su reflexión durante este tiempo sobre la gracia de Dios lo llevó a considerar que su ejercicio pastoral también debía manifestar el favor que el Creador le había mostrado a él. Consideró entonces que no debía esperar recibir un salario por dedicarse a servir a los demás. Por
Por esta razón y por su comprensión de la soberanía universal de Dios, decidió renunciar a su salario. Además, ejercitando su confianza en el Señor, también dejó de pedir dinero a las personas por su sostenimiento y más bien desarrolló un hábito de oración constante. Müller estaba convencido de que aquel a quien dirigía sus oraciones supliría todas sus necesidades fundamentales. En 1832, Müller se mudó a Bristol, Inglaterra, para comenzar a trabajar en la capilla Bethesda. Más tarde, George sintió una profunda necesidad de cuidar a los niños huérfanos de Bristol, ya que había cientos de ellos en las calles sin comida ni refugio. Entonces, junto a su esposa, decidieron emprender esta misión que Dios les había encomendado. El trabajo de Müller y su esposa con huérfanos comenzó en 1836, con la adecuación de su propia casa alquilada para el alojamiento de 30 niñas. Poco después se amueblaron 3 casas más, no solo para niñas, sino también para niños, lo que eventualmente aumentó la capacidad de los pequeños que podrían ser atendidos a 130. Poco a poco muchas personas comenzaron a ayudar al ministerio de los niños huérfanos de Inglaterra y a aportar para lo que ellos necesitaban. Los reportes anuales sobre el trabajo realizado con los menos favorecidos circularon alrededor del mundo y lograron un impacto notable, pues cada vez había más personas interesadas en apoyarlos. A pesar de todo esto, Müller nunca solicitó apoyo financiero ni se endeudó. Muchas veces recibió donaciones de alimentos no solicitadas, solo unas horas antes de que fueran necesarias para alimentar a los niños. Müller oraba constantemente para que Dios tocara los corazones de los donantes. Por ejemplo, en una ocasión se agradeció el desayuno cuando todos los niños estaban sentados a la mesa, a pesar de que no había nada para comer en la casa. Cuando terminaron de orar, el panadero llamó a la puerta con suficiente pan fresco para alimentar a todos, y el lechero les dio mucha leche fresca porque su carro se había averiado frente al orfanato. Müller fue reconocido como un hombre de oración que rogaba a Dios frente a cualquier reto que enfrentara y experimentaba constantes respuestas del Señor de las formas más sorprendentes. Müller nunca buscó donaciones de individuos específicos y confió en el Todopoderoso para todas sus necesidades. Sin embargo, cada vez que recibía algún tipo de ayuda, era supremamente meticuloso con guardar registros de cada donación. Además, todos los registros financieros estaban siempre abiertos para que cualquiera pudiera consultarlos. Cada mañana después del desayuno había un momento de oración y lectura de las Escrituras, y cada niño recibía una Biblia al salir del orfanato, junto con una maleta de lata que contenía dos cambios de ropa. Los niños eran bien vestidos y educados. La influencia de la labor de Müller era tal que muchos afirmaron que las fábricas y minas cercanas no podían reclutar suficientes trabajadores debido a los esfuerzos de Müller para asegurarse de que los niños pudieran encontrar trabajos cualificados. Para el año 1834, Müller empezó a dedicarse a la enseñanza de las Escrituras en su hogar, así como el fomento y la difusión de estas en otros países, para ayudar a las escuelas cristianas, a los misioneros y a la expansión del Evangelio. En 1875, a la edad de 70 años, comenzó un periodo de 17 años de viajes misioneros alrededor del mundo. Viajó más de 200,000 millas, un logro increíble para los tiempos previos a la aviación. Sus habilidades lingüísticas le permitieron predicar el Evangelio en inglés, francés y alemán. Estando cerca del final de su vida, Müller había logrado establecer 5 edificios para albergar alrededor de 2,000 huérfanos, a quienes nunca les faltó el alimento desde el día en que comenzó a servirles. Para el día de su muerte, el fruto de su servicio había dado como resultado el que más de 122,000 niños fueran a escuelas apoyadas por las ofrendas recibidas, la distribución de 282,000 Biblias y millones de Nuevos Testamentos, libros, tratados y folletos. En 1892, después de un viaje misionero, George Müller regresó a Inglaterra, donde murió 6 años después, el 10 de marzo de 1898. Durante su vida, George Müller nunca descansó, fundó y dirigió escuelas y orfanatos mientras servía incansablemente como misionero.
Su humilde testimonio con respecto a la constante provisión milagrosa de Dios para miles de niños necesitados bajo su cuidado todavía nos inspira y aviva nuestra fe. Este extranjero en Inglaterra recaudó de rodillas cada centavo para su maravilloso ministerio, a través de una oración incesante, persistente y agradecida, una fe inquebrantable en Dios. Casi 200 años después, la organización caritativa de George Mueller en Bristol todavía opera y continúa adhiriéndose al compromiso de George de buscar dinero solo a través de la oración. Antes de terminar, te quiero dejar con algo que he aprendido de la vida de George Mueller. Si tu deseo es servir al Señor y compartir su palabra, no es necesario que vayas hasta el otro lado del mundo para compartir su palabra. Como George Mueller dijo, Dios me ha dado un campo de misión aquí mismo, viviré y moriré aquí. Solo mira a tu alrededor y busca a las personas necesitadas y ten la misma misericordia que George Mueller tuvo con los más necesitados. Y sobre todo, ten fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Creador del universo y de la tierra y todo lo que existió, existe y existirá. ¿En qué sentido la vida de George Mueller te ha inspirado? ¿Qué puedes hacer por los más vulnerables a tu alrededor? ¿De qué formas puedes confiar que Dios proveerá todo lo necesario para que cumplas tu ministerio? Bueno, eso es todo por hoy, querido oyente. Dios mediante nos volveremos a encontrar en otro episodio de Los Héroes de la Fe. Hasta entonces, que el Señor te bendiga abundantemente.